Buenas tardes a todos, soy la doctora Mariana Barrera y en esta oportunidad vamos a hablar de embarazos múltiples. Los objetivos de esta clase es poder conocer los diferentes tipos de embarazos múltiples. Los embarazos múltiples se presentan en forma espontánea o en forma natural en la población general con un porcentaje que va de un 1 a un 3%. Existe un aumento en este porcentaje en el último tiempo debido a técnicas de reproducción asistida y la postergación de la maternidad más allá de los 30 años. Cuando existen dos embriones en el mismo embarazo se denominan gemelares, cuando existen 3 embriones se denominan embarazos triples, cuando existen 4 embriones se denominan embarazos cuádruples y así sucesivamente. Estos embarazos múltiples presentan mayor riesgo de morbimortalidad fetal que los embarazos únicos. Generalmente los recién nacidos son de bajo peso al nacer y con lo que conlleva a el bajo peso a nacer. Como introducción es interesante recordar que todos los tejidos que derivan de lo que es el trofoblasto originarán la placenta y el corión. Todos los tejidos que derivan del embrioblasto originarán lo que es el amnios, el saco vitelino, alantoides y cordón umbilical. Y vamos a hacer un repaso para poder entender esta clase de embarazos múltiples con las diferentes estructuras. En el día 3 se forma la mórula. La mórula es una estructura que es interesante desde el punto de vista embriológico porque se produce la primera determinación en el desarrollo embrionario. Y acá las células se determinan qué células van a ser externas y qué células van a ser internas. Es decir, que las que tienen disposición central formarán lo que es la masa celular interna y las que tienen localización periférica formarán lo que es la masa celular externa. Recordamos que esta estructura va a estar rodeada por lo que es la zona pelúcida. En el día 5 se forma el blastocisto temprano. El blastocisto temprano va a estar formada por lo que es una pared epitelial, que son células del trofoblasto, le da como la pared a esta estructura, y las células internas van a formar lo que es el embrioblasto. Existe una cavidad en esta estructura que se llama blastocele. Siempre va a estar rodeado por la zona pelúcida. En el día 6 se forma la estructura del blastocisto tardío, que el blastocisto tardío es el que perdió la zona pelúcida y está listo para implantar. En el día 8 tenemos que recordar que mientras se produce la implantación del trofoblasto, este se va a dividir en lo que es citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. A su vez, la masa celular interna o el embrioblasto se divide en dos células que van a ser las células del epiblasto por arriba y las células del hipoblasto por abajo. Del epiblasto se van a diferenciar un grupito de células que se van a llamar amnioblastos. Y aquí se produce un fenómeno de cavitación donde se forma la cavidad amniótica, que es bien rudimentaria, a expensas de tener una pared que está formada por los amnioblastos. Estas estructuras nos van a servir para poder entender qué es lo que ocurre con los embarazos múltiples. Bien, entonces, los embarazos múltiples pueden ser que vengan de dos cigotos diferentes, entonces los vamos a llamar dicigóticos porque vienen de dos cigotos diferentes, que es el 90% de los casos, y monocigóticos, que vienen de un mismo cigoto. Al venir de un mismo cigoto, es un porcentaje menor, que representa alrededor del 10%, en algún momento del desarrollo se van a separar, se van a dividir para formar otro cigoto, otro embrión. Existen múltiples factores de riesgo y estos factores de riesgo tienen que ver con mujeres que hayan tenido muchos partos, como multíparas, se llaman multíparas, quiero decir,
mujeres que tengan antecedentes personales hereditarios de embarazos múltiples. La raza negra es más propensa a tener embarazos múltiples que la raza caucásica. La edad por arriba de los 35 años es un factor de riesgo, ¿sí? Y vamos a recordar que los embarazos disigóticos representan el 90% y de los embarazos estos múltiples y son los llamados mellizos. Los mellizos son hermanos, como se dice comúnmente, son hermanos que se parecen como se parecen dos hermanos concebidos en diferentes embarazos, ¿sí? Son los mellizos, porque vienen de dos cigotos diferentes, es decir, van a tener genéticas diferentes. Se produce por el desprendimiento de dos ovocitos en el mismo ciclo ovárico, con diferente genética, y van a estar y se van a ser fecundados por dos espermatozoides diferentes. Acá hay unos conceptos para tener en cuenta, que si los óvulos son fecundados en un solo coito, esto se denomina impregnación. Si los óvulos son fecundados en dos coitos diferentes, se llaman superimpregnación. Y si los óvulos pertenecen, al mismo ciclo, se denominan superfecundación. Si los óvulos provienen de dos ciclos ováricos diferentes, se denomina superfetación. Estos son conceptos que los pueden encontrar en las diferentes literaturas. Lo que nos tenemos que quedar con el concepto que la mayoría de los embarazos provienen de dos cigotos diferentes. Vamos a ver los disigóticos y los monocigóticos a continuación. Bien, los embarazos disigóticos representan el 90% y como les dije anteriormente son hermanos parecidos. Van a venir de dos ovocitos diferentes y van a ser fecundados por dos espermatozoides diferentes y hay mayor riesgo, como les dije antes, de tener una poliovulación al pasado de los 35 años. Como estos dos cigotos son diferentes, pueden tener el mismo sexo o no. El resultado van a ser que voy a tener dos estructuras que van a ser dos mórulas, voy a tener dos blastocistos, estos dos blastocistos se van a implantar y van a tener dos placentas, van a formar los dos sacos coriónicos y van a formar dos cavidades amnióticas diferentes. Los embarazos disigóticos no comparten anexos y están descritos como disigóticos, que vienen de dos cigotos, biamnióticos porque tienen dos cavidades amnióticas y bicoriónicos porque tienen dos cavidades coriónicas. ¿Sí? Acá se ven las dos cavidades amnióticas y los dos sacos coriónicos como se encuentran bien separados. Las placentas también se encuentran separadas. ¿Sí? Los embarazos monocigóticos son aquellos que provienen del mismo cigoto. Es decir, que tengo un óvulo que va a ser fecundado por un mismo espermatozoide y en algún momento del desarrollo se separan. Es decir, que el resultado va a venir de un mismo cigoto con gemelos idénticos con el mismo sexo. ¿En qué momento se pueden dividir? ¿En qué momento se puede dividir este cigoto? Se puede dividir en el estadio de blastómeras, es decir, entre el segundo día o cuarto día. Lo más frecuente es que se divida en estadio de blastocisto, esto es lo más frecuente, estadio blastocisto y que se divida a nivel del embrioblasto, es decir, en el día 5, en el día 6, en el día 7. O puede ser que se divida muy raro, con un porcentaje menor, a nivel del disco bilaminar, es decir, a partir del día 8 o el día 9. Entonces, lo más frecuente es que se dividan en estadio de blastocisto. Esto es lo más frecuente. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a tratar de ir pensando qué es lo que pueden compartir o no. Este embarazo monocigótico, que se divide a nivel de las blastómeras,
representa entre el 30 y el 35% de los casos. A nivel de las blastómeras, se divide en el día 1 o en el día 2 de la segmentación. Entonces, cuanto más temprano sea la división, menos va a compartir porque menos estructuras tengo que se han formado. El resultado van a ser un mismo cigoto que se divide para tener dos mórulas. Tengo acá las dos mórulas. Voy a tener dos blastocistos. Voy a tener dos cavidades coriónicas o dos sacos coriónicos. Y voy a tener dos cavidades amnióticas. Voy a tener dos placentas también, porque recuerden que esta división se produjo muy temprano en el desarrollo embrionario. Sería muy parecido a lo que ocurre en los disigóticos, porque no comparten anexos y son bicoriónicos, es decir, que tienen dos cavidades coriónicas y dos cavidades amnióticas. La diferencia va a ser que yo voy a partir de un cigoto, es decir, que estos hermanos van a ser idénticos, iguales y del mismo sexo. Bien, el embarazo monocigótico, que se separa a nivel del embrioblasto o a nivel de la masa celular interna, es el más frecuente. ¿Sí? Es el más frecuente. Representa entre el 65 y el 70% de los casos. Y en este caso voy a partir siempre de un cigoto, voy a tener una sola mórula, voy a tener un blastocisto que se va a dividir a nivel del embrioblasto. Es decir, que voy a tener dos masas celulares internas, porque este es el blastocisto, voy a tener dos embrioblastos. Voy a tener dos embrioblastos y yo sé que los embrioblastos lo que van a formar, es muy fácil sacar la deducción que voy a tener una cavidad amniótica, perdón, voy a tener un saco coriónico, ¿sí? Una placenta, porque yo salgo de una sola estructura, el trofoblasto lo tengo acá, por ende, si el trofoblasto es uno solo, ¿sí? Yo voy a tener una placenta y un saco coriónico. Lo que voy a tener dos es el embrioblasto. Como yo sé que del embrioblasto se forma la cavidad amniótica y se dividió en dos, voy a tener dos cavidades amnióticas. Entonces, miren los dibujitos. Yo voy a tener que van a ser monocigóticos porque salen de un cigoto. Voy a tener que van a ser monocoriónicos porque tengo un solo trofoblasto. Voy a tener una sola placenta, pero voy a tener dos sacos amnióticos. ¿Sí? Dos sacos amnióticos. Fíjense cómo comparten la placenta. Si lo pensando y vamos sacando qué es lo que forma cada uno, es mucho más fácil. Con respecto a los embarazos monocigóticos que se dividen en el disco bilaminar, esta es una división muy tardía, es poco frecuente, con lo cual si es muy tardía, ya van a estar formadas muchas estructuras. Con lo cual, como es monocigótico, yo salgo de un cigoto solo, voy a tener el resultado de una mórula, voy a tener un blastocisto, un solo blastocisto, pero este blastocisto se va a dividir a nivel del disco bilaminar. Como se divide a nivel del disco bilaminar, van a compartir todo, porque es una división que se produce en el desarrollo muy tardía. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una sola placenta, una sola cavidad amniótica y un solo saco coriónico. ¿Sí? Porque piensen que acá se produce esta división a nivel del disco bilaminar y ya se formó todo. ¿Sí? Entonces, van a ser embarazos que van a ser monoamnióticos, monocoriónicos y van a compartir la placenta. Van a compartir todos los anexos embrionarios. ¿Sí? Acá faltaría monocoriónico, monoamniótico y van a tener una sola placenta. Cuando la separación a nivel del
disco bilaminar es incompleta. Puede ocurrir esto. Se forman los siameses. Los siameses es un porcentaje muy bajito. Se forman porque este disco bilaminar no se llega a dividir del todo. Entonces, quedan fusionados en algún segmento. Lo más frecuente es que queden fusionados los siameses por esta no división del todo de este disco bilaminar a nivel del tórax. Otra cosa que es frecuente es que queden unidos a nivel del cráneo o que queden unidos a nivel de la cadera o que queden unidos a nivel del abdomen. Ya tienen los diferentes nombres que se le otorgan según las uniones. En este caso, esta foto representa estas manitas que estaban unidas a nivel del tórax, ¿sí? Y después de la tórax y abdomen y a nivel de la cirugía, cómo quedó resuelto. Puede existir un caso que los gemelos queden unidos en forma simétrica y uno de ellos sea más pequeño y dependa de otro. En este caso se llama parásito huésped y generalmente el más chiquito resulta ser incompleto y es una especie de parásito del primero, ¿sí? Estos son casos muy infrecuentes, pero los tenemos que conocer. Y los siameses entonces es cuando la división longitudinal del disco bilaminar se forma en forma incompleta, ¿sí? No se divide en forma completa, quedan fusionados en algún segmento. Hay una patología que tenemos que conocer que se llama feto transfundido transfusor, que esta patología se da cuando la división, cuando la separación se produce a nivel del macizo celular interno o cuando se divide en el disco bilaminar. Va a estar caracterizado por la anastomosis, es decir, la unión de los vasos placentarios, y va a pasar más sangre de un cordón al otro. Esto no beneficia a ninguno de los dos, fetos, no se beneficia a ninguno de los dos, porque al que le llega mayor cantidad de sangre no está preparado para recibir esa cantidad de sangre y desarrolla lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva por sobrecarga de sangre. El otro feto le llega muy poca sangre y empieza a desarrollar anemia. Los dos, por más o por menos, tienen riesgo de muerte intrauterina. Bueno, espero que se haya comprendido el tema de embarazos múltiples. Muchas gracias por su atención.